¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. De nuevo, tenemos las manos llenas con buenas noticias en relación a la lucha contra COVID-19. En esta ocasión le vamos a platicar de dos vacunas que usted ni conoce. Bueno, probablemente, ¿verdad? Lo que ha sucedido en el último año es de veras increíble. Pasamos de 0 vacunas, es más, de considerar que era imposible crear vacunas contra coronavirus. Se acordará usted que lo mencionamos porque los coronavirus varían mucho y las defensas que de manera natural normalmente genera nuestro cuerpo parecen ser de corta duración. Pasamos de esa perspectiva a tener un montón de vacunas que están funcionando mejor de lo que sospechábamos inicialmente. Vacunas que parece que generan una protección a largo plazo contra muchas variantes diferentes, etcétera, etcétera. Es como si viviera usted en la Edad Media y al día siguiente, literalmente al día siguiente, le dijeran a usted: oye, fíjate si quieres cruzar el Océano Atlántico, porque existe una cosa que se llama el Océano Atlántico, fíjate que tengo aquí un Boeing 747, un DC-10, un Airbus 380, un Airbus 340. De golpe y porrazo pasa usted de no tener nada a tener una lista grande de aviones intercontinentales con una capacidad que en aquella época habría resultado absurda. Habría podido acomodar a la tripulación de las 3 carabelas de Colón y dejar un espacio bastante cómodo para que el almirante pudiera sentirse a gusto. En un intervalo de un año se han generado más de 200 propuestas de vacunas y siguen llegando algunas que son tan buenas que, aunque vienen atrasadas, están empezando a recibir apoyo fuerte para su desarrollo. Tiene usted el caso de un trabajo que acaba de ser publicado en la revista Nature Communications, que puede usted encontrar en línea, y que los artículos de Nature Communications son de altísimo nivel y perfecta, total y absolutamente descargables. Es un trabajo que ha sido realizado en la Universidad de Emory en Estados Unidos, en el Centro Nacional de Investigación sobre Primates Yerkes. Yerkes es un nombre que tiene mucho que ver con la astronomía, incluso probablemente hasta con el crimen organizado. No es que la astronomía tenga que ver con el crimen organizado. Ya le platicaré con más detalle la historia del telescopio de Yerkes. El caso es que estos investigadores desarrollaron una vacuna muy simple de 2 dosis que lo que hace es tomar la proteína de pico completa. Acuérdese que muchas proteínas son en realidad compuestas. Una proteína es una palabra molecular construida con esas letras moleculares que se llaman aminoácidos. Cada proteína por sí misma puede tener miles de átomos, decenas, centenares de miles de átomos. Y muchas veces esas proteínas son inútiles por sí mismas. Es necesario pegarlas a otras proteínas o a varias copias de sí mismas para crear un paquete funcional. Ese es el caso de la proteína de pico de los coronavirus y lo mencionamos en su momento. La proteína de pico completa viene en forma trimérica, es decir, tiene 3 elementos idénticos que se engarzan, se anudan, se hace una especie de trenza para integrar a la proteína de pico completa, la estructura que llamamos proteína de pico. Es en realidad una poliproteína. Son varias proteínas idénticas pegadas, enhebradas de cierta manera. Bueno, muchas vacunas lo que hacen es instruir al sistema inmune a fabricar la fórmula de la proteína de pico, y esta fórmula genera una sola de estas 3 hebras, y eso es lo que sale de las células tocadas por la vacuna hacia la sangre, y eso es lo que estimula la acción del sistema inmune. El sistema inmune aprende a reconocer a cualquier cosa que tenga esa formulación en particular. Esta vacuna
involucra el fabricar, utilizando técnicas genéticas, una cosa que se llama de proteínas recombinantes. Utiliza usted ingeniería genética para instruir, por ejemplo, a bacterias para fabricar copias de una proteína que normalmente viene de otro lado. Es algo que ya se hace incluso a nivel industrial desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la mejor insulina que se puede conseguir ahora para la gente que la necesita es una insulina recombinante, fabricada. Toma usted genes humanos, para la fabricación de insulina se los pone una bacteria, las bacterias se reproducen rapidísimo, y si usted hace las modificaciones de la manera apropiada, la bacteria produce cantidades brutales de insulina exactamente idéntica a la del ser humano que donó ese gen. Ese gen a lo mejor se lo tomaron de una muestra de sangre o de un raspado de la parte interior de la mejilla. Hay muchas células que se sueltan en esas circunstancias. Estos productos resultan mucho mejores que los antiguos, las variedades de insulina que se toman de alguna forma de ganado, por ejemplo de ovejas. Funciona mucho mejor y es más controlable el nivel de azúcar en sangre con insulina verdaderamente humana, aunque sea recombinante. Bueno, usted fabrica, hay varios caminos diferentes, de manera sintética la proteína de pico, la pone en circunstancias que permiten que las hebras se enreden automáticamente para formar los trímeros, y estos trímeros son los que inyecta usted en la sangre directamente. Bueno, no en la sangre, sino los inyecta usted en el músculo. Hay pequeños detalles con esta vacuna. No se hace la proteína completa, sino nada más se hace la región de la proteína que involucra a al dominio de unión con el receptor. Este término lo hemos usado en otras ocasiones, es una traducción tosca de Receptor Binding Domain. Es la región de la proteína de pico que se activa cuando la proteína toca a otra proteína susceptible, por ejemplo, a la proteína receptora de las células susceptibles a SARS-CoV-2. Es el resorte molecular que se activa cuando la proteína de pico se está agarrando a la célula que va a infectar. Usted aprende a bloquear ese resorte y no se puede disparar la proteína de pico y anula el virus. Bueno, lo que se hace es fabricar millones y millones y millones de copias con estas técnicas que además son relativamente baratas. No relativamente, son técnicas baratas, las técnicas recombinantes clásicas. Y entonces lo que hace es inyectar en el músculo un montón de copias del tramito de la proteína de pico en donde está este mecanismo disparador, el dominio de unión con el receptor o de enlace con el receptor. Este dominio viene completo, es decir, tiene usted la versión trimérica de la proteína y es como si usted le hubiera recortado ese pedacito nada más. Ese pedacito se ve molecularmente idéntico a la fracción de la proteína de pico que tiene el actuador molecular que inicia este proceso de disparo. Y hemos comentado en otras ocasiones que las vacunas que logran desarrollar, que logran incitar la creación de anticuerpos que se meten precisamente en este rinconcito, en el dominio de unión con el receptor, son especialmente buenas para neutralizar al virus, porque bloquean el mecanismo molecular que le permite al virus aferrarse a las células. Este mecanismo queda bloqueado, los virus no se pueden aferrar a las células, se sueltan y no ocurre infección, quedan neutralizados. Bueno, este es el primer chiste de esta vacuna. Utilizando una técnica barata, de alta tecnología, pero barata, bien conocida, bien dominada y que ya se utiliza para la producción industrial de otros productos médicos, se fabrican millones y millones y millones de copias de el tramo de la proteína de pico que tiene el dominio de unión con el receptor, y luego lo combina con un coadyuvante basado en aluminio que es especialmente bueno para darle un susto al sistema inmune. Acuérdese que hemos hablado de los agentes coadyuvantes. Cuando usted introduce una vacuna, mete el principio de la vacuna y mete una sustancia que produce una irritación.
una irritación leve, pero una irritación. Cuando ocurre una irritación, el sistema inmune responde investigando de dónde viene esa irritación. Cuando llega al sitio en donde ocurrió la irritación, se encuentra con un montón de copias del principio molecular de la vacuna y aprende, interpreta que esa cosa rara que está flotando en el ambiente en la zona en donde ocurrió esa irritación es algo peligroso y aprende a desarrollar defensas contra eso. Bueno, si el elemento irritante hace bien su trabajo, se puede conseguir una respuesta especialmente buena. Si el sistema inmune de veras se asusta porque cree que hay algo peligroso en el lugar, entonces se dispara una respuesta inmune especialmente activa. El agente coadyuvante que utilizan estos investigadores es un material basado en el aluminio. Esa es otra buena noticia. Muchos de los agentes coadyuvantes que se utilizan en muchas vacunas incluyen escualeno, que es una sustancia, una proteína que extrae usted de tiburones. Hay que matar tiburones para producir escualeno en grandes cantidades. Y los tiburones ya de arranque están, muchos de ellos en peligro de extinción. Entonces, si usted perdóneme, no es una proteína el escualeno, es más bien una sustancia que pertenece a la familia de los aceites, de las grasas. Pero bueno, habiendo hecho la aclaración, el escualeno es una sustancia que le da una buena cachetada al sistema inmune para que se asuste y genera todo este fenómeno que le acabo de mencionar. Las células del sistema inmune coinciden en el punto en donde hay mucho escualeno y entran con ganas de pelear, y lo primero que encuentran es el principio activo de la vacuna y aprenden a desarrollar defensas contra él. Bueno, el problema del escualeno es el que le acabo de mencionar, pone en peligro a los tiburones y por alguna razón no siempre funciona bien con cualquier vacuna. Resulta que estos investigadores utilizan un producto basado en aluminio. El aluminio es uno de los elementos químicos más abundantes en la corteza terrestre. Me parece que es el metal más abundante en la corteza terrestre. Es fácil de reciclar, etcétera. Es decir, es un material que va a encontrar usted por todos lados. Hubo una época en la que el aluminio era mucho más caro que el oro, la plata o incluso el platino. Le he platicado que Napoleón III tenía una vajilla de aluminio que solo sacaba con la gente que él consideraba de veras la crema de la crema. Claro está, la ciencia se encargó de poner en su lugar. Se ha ayudado en mucho a poner en su lugar a los déspotas. Ya hemos platicado del papel que ha tenido, por ejemplo, la teoría de la gravitación para el desarrollo de la Revolución Francesa. Pues bueno, la ciencia ayudó a rematar el trabajo iniciado por la Revolución Francesa, cuando menos en lo que a los reyes en Francia se refiere, porque a las monarquías absolutas se refiere en Francia, porque resulta que un investigador francés, un señor Héroult, coincidentemente al mismo tiempo con un norteamericano apellidado Hall, que no se conocían, nunca habían hablado, los dos llegaron al mismo tiempo a la misma idea, desarrollaron una técnica para producir aluminio en grandes cantidades y con eso la vajilla de don Napoleón se fue a la basura. Más o menos en la misma época en la que este caballero trataba de hacerse de México durante la época de don Benito Juárez. Bueno, esa es otra historia. Es uno de los muchísimos casos de coincidencia de investigadores que están trabajando en muchos lugares diferentes del mundo persiguiendo el mismo objetivo y de pronto 2 o 3 o más llegan a la misma solución al mismo tiempo o casi al mismo tiempo. Bueno, en suma, esta vacuna es interesantísima porque uno, es facilísima de fabricar. El producir la proteína que usted quiere
por esta técnica recombinante, una vez que ya tiene la proteína y que ya sabe cómo es el gene de esa proteína, es, para el que tiene conocimientos y el que tiene el capital, es ridículamente fácil de fabricar en grandes cantidades y a bajo costo. Utiliza un agente coadyuvante que es baratísimo y que además esta formulación particular desarrollada por la empresa 3M es especialmente buena para estimular resistencia a largo plazo. Este producto es tan estimulante para el sistema inmune que el sistema inmune se asusta y aprende, mete todas sus defensas a entrenar contra el agente que ha estimulado su atención. Esta vacuna en simios produce una respuesta inmune mucho más alta que la que produce un agente coadyuvante clásico, el alumbre. Es una molécula basada en el aluminio muy conocida que se usa desde hace muchísimo tiempo, de origen mineral. Bueno, pues esta es una variedad nueva de alumbre que se llama 3M-052-alum. Y es muy buena para estimular el sistema inmune. Entonces, el principio de la vacuna es facilísimo de fabricar, baratísimo. El agente coadyuvante es facilísimo de fabricar, baratísimo. La respuesta que incita el agente coadyuvante es muy importante y la vacuna por sí misma genera cuando menos en simios, una respuesta inmune muy efectiva contra las variedades conocidas de COVID-19. Entonces esta vacuna, en cierto modo, es quizá mejor o cuando menos igual que la de Moderna, la de Pfizer, etcétera, etcétera. Ustedes dirán, bueno, sí, pero la otra ya está en producción, esta faltará para que entre en producción. ¿Para qué desarrollamos otra vacuna más? Bueno, primero, porque esta técnica es mucho más barata de fabricar. Segunda, el producto es mucho menos sensible a cambios de temperatura. Así que es mucho más fácil de llevar a lugares de difícil acceso. No necesito un ultracongelador ni cosas de este tipo. Y tercero, esta es una cosa bien interesante que dicen los autores. Esta vacuna podría servir para generar una tercera etapa de vacunación para las vacunas ya existentes. Por ejemplo, la de Moderna, la de Pfizer o la de Janssen. La de Janssen es la que utiliza virus. Las vacunas de Moderna y de Pfizer son las que utilizan ARN mensajero. Es decir, que esta vacuna podría servir de apoyo para aumentar la efectividad de las vacunas, digamos cuando haya pasado un año, año y medio, una cosa así, después de haber sido vacunado. Esta vacuna no tiene por qué contraponerse a las vacunas ya existentes, puede reforzarlas. Esta es una noticia, pues desde luego muy padre, pero no es la única. Resulta que en Australia, el equivalente al CONACYT en Australia se llama CSIRO. Esta organización ha trabajado en colaboración con el Instituto Hindú de la Ciencia, cuyas siglas en inglés son IISC, y con una empresa de biotecnología pequeña que está arrancando que se llama Minvax, es M-Y-N de niño, V-A-X. Esta vacuna, vamos a ahorita recortar un poco la historia y luego la ampliaremos según aparezca más información. Esta vacuna genera una respuesta inmune muy fuerte en ratones y los protege contra todas las variedades conocidas de SARS-CoV-2 de la misma manera prácticamente. Esta vacuna no parece perder efectividad con las distintas variantes de COVID-19. Eso es muy interesante. 2, es una vacuna ridículamente barata, como la otra. Mucho más barata que las otras, mucho más fácil de fabricar. Es más fácil tomar una planta industrial ya existente y hacerle modificaciones para producir esto
que crear una nueva planta para producir más vacunas de ARN mensajero o de virus modificados. Así que en muy poco tiempo se podría producir en grandes cantidades. Pero hay otro detallito más. Ya ve el problema que es llevar la vacuna fría a lugares de difícil acceso. Todos los países tienen lugares pobres y de difícil acceso. Todos los países del mundo, en mayor o menor grado, pero todos. Bueno, las vacunas como la de Pfizer requieren una temperatura de cuando menos 70 grados bajo cero, 80 grados bajo cero. Se necesita hielo seco para mantener activa esa vacuna. Eso implica sistemas de refrigeración especiales y eso hace muy difícil llevar la vacuna a lugares de difícil acceso. Hay otras vacunas como la de Oxford AstraZeneca y otras más que necesitan, también la de Janssen, que necesitan una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados, que es lo que consigue usted con un refrigerador común o con una hielera portátil de las que se lleva usted de día de campo. Eso está bien, pero el hielo se le puede acabar. Esta vacuna, la vacuna austrohindú, más bien indoaustral sería probablemente el nombre, no sé si sería correcto, indoaustraliana más bien. Esta vacuna, si la tiene usted a 37 grados centígrados, se mantiene estable hasta por un mes. Si llegara a estar a 100 grados centígrados, es estable por 90 minutos. Eso significa que una temperatura más decente, de entre 20 y 30 grados centígrados, la vacuna podría durar varios meses. Significa que lo único que necesita para ir a vacunar a una población que se encuentra en un lugar de difícil acceso es echar la vacuna en un maletín que proteja los frasquitos para que no se rompan, eche un montón de jeringas, de torundas de algodón y todo lo demás que necesite y vámonos. Y en un momentito está usted vacunando a un montón de personas con una vacuna barata que hasta el momento en animales ha resultado ser muy segura y ha resultado ser muy protectora. Ahora, ¿por qué tanta laraca si estas dos vacunas apenas las están probando en animales? Muy fácil, porque las otras vacunas pasaron exactamente por las mismas pruebas, se probaron en los mismos animales y produjeron los mismos resultados de efectividad y seguridad. Bueno, sobre todo los de seguridad. Esto aumenta mucho la confianza de todas las personas involucradas en la construcción de vacunas. Si resulta que una vez que pruebe usted una vacuna experimental en ratones con modificaciones genéticas para humanizarlos, para hacerlos susceptibles a una enfermedad nuestra, los ratones responden de X manera y cuando prueba la vacuna en seres humanos, los seres humanos responden de la misma manera, la próxima vez que tenga usted una vacuna experimental con buenos resultados en ratones, la probabilidad de que los resultados sean igual de buenos en seres humanos es muy alta. No hay seguridad, pero sí la probabilidad es muy alta. El hecho de que estas vacunas sean baratas, muy fáciles de fabricar, muy efectivas y muy estables a temperatura ambiente, hace fácil el desarrollar los protocolos para crear las pruebas experimentales en seres humanos. Hay más confianza para permitir esas pruebas porque ya tenemos la experiencia de las vacunas anteriores basadas en una tecnología todavía más avanzada. Estas vacunas, a esta vacuna se le aplica el mismo criterio que a la anterior, pueden servir por sí mismas para luchar contra la pandemia y podrían ayudarnos a cubrir mejor las variantes que escapan un poco a las primeras vacunas y podrían servir también como coadyuvantes a las vacunas que ya existen. Usted ya se puso la de Pfizer, bueno, a lo mejor por ahí va a ir la cosa, deje pasar un año y se pone una dosis de alguna de estas y con eso queda recontraprotegido contra todas las variantes. Con eso sí que podemos acabar con la pandemia, para que vean. Estas sí son buenas noticias. Por cierto, sobre la primera vacuna va a encontrar usted dos artículos que aparecieron de manera más o menos seguida. El primero de los artículos aparece en, déjeme ver, esto es en Nature Immunology, me parece, Nature Immunology el 1 de julio de 2021. Y el segundo artículo acaba de, no es cierto, perdóneme, estoy diciéndole mal.
El primer artículo, el 1 de julio de 2021, apareció en Nature Communications. Esa revista sí es gratuita. El segundo artículo, que continúa con la narrativa de esta vacuna, apareció el día de hoy, 15 de julio, en la revista Science Immunology. Tengo aquí los artículos, pero no le había bajado al ratoncito para ver el título, por eso me confundí. El otro artículo aparece el 15 de julio de 2021, el día de hoy, en Science Immunology. Todos estos trabajos se suman a la enorme lista de trabajos de personas y grupos que están desarrollando vacunas realmente efectivas, de nueva tecnología o con nuevas ideas contra COVID-19. Esta vacuna, por cierto, también involucra la participación de levaduras, etcétera, etcétera. Me refiero a la primera vacuna que discutimos. Pronto vamos a volver a tocar estos temas porque estas dos vacunas son especialmente atractivas. El caso es que, no sé si puede usted apreciar el problema que tenemos. Hay tantas buenas noticias en relación a la lucha contra COVID-19 que la realidad es que no sabemos qué platicarle cada día. Muchas veces encontramos 4 o 5 notas buenísimas, tomamos una o dos para crear un programa que tenga, una grabación que tenga un par de notas como el día de hoy, y las otras las guardamos en un directorio y decimos, bueno, pues esas para mañana. Solo que para el día de mañana ya hay otras 4, 5 o 6 o 20 que están buenísimas y las otras quedan olvidadas. Tenga calma. Vamos por muy buen camino. La cantidad de trabajos de calidad realizados por investigadores de prestigio, publicados en revistas de primera línea en el mundo de la ciencia, que ofrecen nuevas esperanzas en la lucha contra COVID-19, es grandísima. Que no le preocupe si escucha por allí que las variantes de SARS-CoV-2 están escapando a las vacunas, etcétera, etcétera. Primero, no es cierto. Y segundo, aunque eso pasara, tenemos un montón de vacunas experimentales de dónde escoger. Entonces, si está usted asustado o asustada con respecto a esto, bájele. No pasa nada. Tenemos todo lo que necesitamos para ganarle a la pandemia. Lo que podemos hacer usted y yo es mantener la disciplina, seguir utilizando la mascarilla, la distancia social y hacerle caso a las autoridades de salud. Eso es todo. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem Sitio Oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.